¿Alguna vez has escuchado una historia tan aterradora que la gente evita el lugar donde ocurrió? Imagina una región donde nadie se atreve a poner un pie, no por animales salvajes, no por terreno peligroso, sino por un hombre cuya sola presencia infundía miedo en cada vecino. Esta era una tierra perseguida por los gritos, donde la noche resonaba con terror y nadie se acercaba a las tumbas. Cadenas y grilletes diseñados para sujetarlo se rompían como ramitas. Ninguna fuerza humana podía retenerlo. Vivía entre los muertos, y aún así su grito de batalla era más fuerte que cualquier tormenta. Entonces de repente todo cambió. El mismo hombre que había ahuyentado a todos fue hallado vestido tranquilo y en pleno control de su mente. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pudo ser tan poderoso como para transformar el terror en paz? ¿Y por qué las personas que lo vieron todo reaccionaron con miedo en lugar de alegría? Esta no es una historia polvorienta de una era olvidada. Nos confronta con preguntas sobre poder espiritual, libertad y el verdadero costo de la transformación. Para comprender de verdad la onda expansiva de este evento, debemos alejarnos del hombre y mirar el campo de batalla. Jesús no solo llegó a una aldea junto al mar. Él navegó directo hacia un polvorín de alto riesgo geopolítico y teológico, la región de los Gerasenos. No se trataba solo de un terreno escarpado. Este era el bastión gentil de la Decápolis, un lugar saturado de influencia romana, ídolos paganos, y una economía desafiante construida sobre aquello que Dios había prohibido, la cría de cerdos. Para cualquier judío observante, los cerdos no eran simplemente impuros. Eran una bandera deliberada de rebelión contra el pacto. Al hacer de los cerdos la columna vertebral de sus ganancias, esta sociedad estaba declarando públicamente: rechazamos tu ley. Seguimos a nuestros propios dioses y nuestro propio beneficio. La llegada de Jesús, por lo tanto, no fue una visita amistosa. Fue una invasión en territorio hostil. Él cruzó no solo el mar, sino la línea misma que separa la obediencia de la abierta rebeldía. ¿Y cuál era el arma elegida por el enemigo? Un hombre poseído por una fuerza que no susurraba. Rugía su identidad: Legión. Este nombre es el detalle crucial y escalofriante. En el primer siglo, la palabra legión no evocaba un mito, sino la vista y el sonido de botas romanas marchando sobre la tierra. Una legión significaba de 4.000 a 6.000 soldados organizados, despiadados, y con la autoridad incuestionable del imperio. Al reclamar este título, los demonios estaban lanzando una declaración calculada y aterradora a Jesús. Somos la fuerza de ocupación aquí, somos disciplinados, somos muchos. Hemos reclamado este territorio y nuestra autoridad es tan indiscutible como la de Roma. Este es el enfrentamiento definitivo. No es solo un exorcismo. Es un choque entre dos imperios. Uno es un falso imperio de caos, que reclama su poder mediante la intimidación y la fuerza numérica legión. El otro es el verdadero reino de Dios, representado por un solo hombre, que carga una autoridad silenciosa e incuestionable. El enemigo se nombró a sí mismo para intimidar, para presentarse como soberano. Pero al hacerlo solo reveló su estrategia y su miedo más profundo. No solo estaban diciendo que eran poderosos. Estaban trazando las líneas de batalla, confirmando que Jesús había navegado directo al puesto de mando central de la oscuridad. El escenario está preparado: el imperio de Roma, la economía de los cerdos, y el poder espiritual de Legión contra el Hijo del Dios Altísimo. Jesús puso un pie en la orilla, pero lo que lo recibió no fue el silencio, sino un grito. No el grito del miedo, sino el grito de un hombre desgarrado desde adentro. No se arrastró ni se encogió. Se lanzó hacia Jesús sin ataduras, con los ojos desorbitados, una figura de terror puro. Esto no era una perturbación leve. Era el caos personificado, un campo de batalla humano, donde la paz había sido expulsada por completo. Ninguna cadena, ningún grillete, ninguna fuerza humana lo había podido detener jamás. La gente no se acercaba a ese lugar porque el mismo aire parecía cargar con el espanto. Los lugareños murmuraban que incluso los animales temían acercarse a él. Esto no era metáfora, era devastación. Pero entonces ocurrió lo más impactante. El hombre no huyó de Jesús. Corrió hacia él no con claridad al principio, sino con una desesperación tan feroz que desafiaba toda comprensión.
En el momento en que sus ojos encontraron a Jesús, el nombre de este lugar, Legión comenzó a desmoronarse. El poder que había aterrorizado a toda una región ahora temblaba ante la presencia de un solo hombre. Y entonces hablaron, no con miedo, sino con una desafiante crudeza que se volvió pánico. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Haz una pausa. Piensa en eso. Las voces dentro de él no gritaron confusión. Sabían exactamente quién era Jesús. Lo llamaron Hijo del Dios Altísimo, no como un título de respeto, sino como un reconocimiento de la autoridad suprema que temían. Y entonces vino el verdadero miedo. No rogaron ser liberados. Rogaron no ser juzgados. No suplicaron misericordia. Suplicaron evitar la aniquilación. Sus palabras retumbaron como trueno en el aire quieto. No nos atormentes. Esto no era una negociación. Era una confesión. Incluso el caos reconoce el poder cuando está frente a él, y Jesús no titubeó. En ese momento el campo de batalla dejó de ser ambiguo. El enemigo sabía quién estaba en su contra. La oscuridad no estaba fanfarroneando. Estaba temblando. Todo había cambiado. Jesús se encontraba cara a cara con una fuerza enterrada durante mucho tiempo en el caos, una fuerza que antes gobernaba la mente de un hombre y aterrorizaba a toda una región. Pero lo que sucedió después no fue solo una confrontación. Fue una revelación del terror en su núcleo más profundo. Los demonios dentro del hombre no solo suplicaron, negociaron. Y escucha con atención, las palabras que suplicaban no trataban de libertad. No trataban de escape. Trataban de supervivencia a cualquier costo. Te ruego, clamaron, que no nos saques de esta región. No tenían miedo del poder de Jesús. Estaban aterrorizados por lo que venía después. Aquí está el giro, no suplicaron ser liberados hacia la paz. Suplicaron no ser enviados al abismo. El abismo, el lugar de confinamiento. Una prisión de oscuridad, donde los demonios creían que enfrentarían juicio antes de su tiempo señalado. Esa verdad por sí sola revela algo profundo. Los demonios no quieren justicia. Quieren cualquier alternativa a enfrentar la ira de Dios. Preferirían estar en animales impuros antes que enfrentar lo inevitable. Cuando los demonios suplicaron entrar en la piara de cerdos, no fue algo aleatorio, era la desesperación al descubierto. Estas fuerzas estaban al borde de la aniquilación. Ser expulsadas por completo, enviadas al abismo, era un destino peor que habitar en animales impuros. Así que suplicaron por cualquier cosa que significara seguir existiendo, incluso en cuerpos contaminados. Jesús no se detuvo. No negoció. Con una palabra de autoridad, él cortó el agarre de la oscuridad que había poseído al hombre. En ese instante lo que había estado oculto se hizo visible no solo en un alma, sino en el mundo que los rodeaba. Cuando los espíritus salieron del hombre, se lanzaron sobre los cerdos. Lo que siguió no fue dispersión ni confusión. Fue terror sincronizado. Toda la piara de miles de animales corrió como una sola, impulsada no por el instinto, sino por la fuerza que ahora los habitaba. No hubo desvíos ni vacilaciones, solo una estampida única e imparable. Y entonces llegó el acantilado. Con un impulso que parecía casi deliberado, los cerdos se precipitaron por el borde y desaparecieron en el mar. Un momento estaban corriendo. Al siguiente habían desaparecido las olas chocando sobre cuerpos que poco antes habían sido simples recipientes de un poder oscuro. En ese momento la realidad espiritual chocó con una consecuencia visible. Una guerra invisible que había hecho estragos dentro de un hombre quebrado, ahora tenía un eco físico que nadie podía negar. Algunos lo llamaron milagro paz restaurada. Otros vieron una catástrofe, 2000 cerdos perdidos. Pero fuera milagro o desastre, la escena dejó una verdad abrasadora. La libertad a menudo se ve como caos antes de verse como paz. Y en medio de ese alboroto quedaba una pregunta. ¿Quién tiene realmente autoridad sobre la vida, la muerte y toda fuerza escondida? Lo que ocurrió después no fue lo que la mayoría esperaba. Después de presenciar una transformación sobrenatural, un hombre antes atado por el terror sentado tranquilo y en su sano juicio, podrías pensar que las multitudes se alegrarían.
Podrías imaginarlas postrándose a los pies de Jesús pidiendo misericordia, buscando este poder para ellas mismas. Pero en cambio, tuvieron miedo. Estaban aterrorizadas. La sanidad que trajo paz a un alma humana acababa de destruir el sustento de alguien. 2000 cerdos desaparecidos. Una economía próspera arrasada. La alegría que debería haberse sentido fue ahogada por el miedo a lo desconocido y el miedo al cambio. Y así la gente hizo algo impactante, le pidió a Jesús que se fuera. No con ira, no con exigencias, con miedo, con una urgente incomodidad silenciosa. Por favor, vete. Vieron poder, vieron misericordia, pero lo que temían más que nada era lo que pudiera venir después. Jesús no se acomodó a su incomodidad. No endulzó la verdad para que les fuera más fácil aceptarla. En cambio, se volvió hacia el hombre que había sido sanado y le dio una misión: no seguirlo físicamente, sino llevar la historia de regreso a la gente de su región. Esta fue la única vez en los evangelios que Jesús rechazó a alguien que quería seguirlo. Ese rechazo nos dice algo sorprendente. La libertad no se trata de proximidad al poder, sino de propósito en la transformación. Al hombre sanado no se le invitó a quedarse con Jesús. Se le envió como prueba viviente de lo que había ocurrido. Un testimonio caminando hacia comunidades que antes temían tanto a él como al nombre de Jesús. La multitud eligió la comodidad sobre la confrontación, la pérdida sobre el cambio, la familiaridad sobre la libertad. Pero el hombre eligió la misión sobre el margen. Con la vida restaurada y la voz despertada, se convirtió en el heraldo de una nueva autoridad, una que se negaba a dejar que el miedo escribiera la historia. Y esa elección misión sobre margen sigue siendo una pregunta que aún hoy se planta delante de nosotros. En el momento en que los cerdos se precipitaron al mar, la historia no terminó, explotó. La noticia se extendió más rápido de lo que cualquiera podía controlar. La gente hablaba de un hombre antes temido por todos, ahora sentado con calma. Hablaban de la tormenta sobrenatural de cerdos corriendo hacia su muerte. Hablaban de un poder que nunca antes habían visto, un poder que desafiaba todo lo que creían saber sobre la vida, el control y el mundo que los rodeaba. Algunos trataron de explicarlo con lógica. Otros susurraban rumores medio asustados, medio intrigados. Pero nadie podía negar la evidencia visible. Algo extraordinario había ocurrido. Un hombre fue liberado. Una comunidad fue sacudida. Y las fronteras ordinarias de la realidad habían sido cruzadas. Las ondas de aquel día no se detuvieron en la orilla. Llegaron hasta los hogares las conversaciones y la mente humana. La gente no podía dejar de ver lo que había visto. No podía dejar de saber lo que había sucedido. Incluso aquellos que se marcharon con miedo en el corazón no podían borrar la verdad de su mente. Lo que quedaba no era solo una historia de pérdida o de economía, sino una confrontación con un poder que supera la comprensión. En el fondo todos sabían esto no fue algo ordinario, fue algo real, algo que exigía ser reconocido. Y aunque algunos eligieron alejarse, el recuerdo de ese día permaneció con ellos, haciendo eco de preguntas que ya no podían ignorar. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién era este hombre llamado Jesús? ¿Y qué significa su autoridad para el resto de nuestra vida? En medio del caos y la confusión que siguieron a los dramáticos eventos junto al mar, una figura se mantuvo transformada de una manera que nadie podía ignorar. El hombre antes temido por todos. Ya no era una víctima rota, atada por sombras y gritos. Ahora era un testimonio viviente de un poder que había deshecho la oscuridad misma. Sus ojos estaban claros, su postura tranquila pero segura. Y en su presencia había una evidencia inconfundible de liberación. Pero Jesús no lo invitó a seguirlo de la manera que otros podrían esperar. No hubo un llamado a convertirse en un discípulo caminando a su lado. En cambio, Jesús le dio una misión, y en esa misión se convirtió en una amenaza mayor para la oscuridad que cualquier argumento doctrinal o debate teológico. Fue enviado de regreso al mundo que antes lo temía, a los mismos pueblos y valles donde sus gritos alguna vez habían resonado con terror. Este momento es único en los evangelios. Es la única vez que Jesús se niega a aceptar a alguien que quiere seguirlo. Ese rechazo revela una verdad profunda. La libertad no se trata de proximidad al poder, sino de propósito en la transformación. Al hombre sanado no se le invitó a quedarse en el círculo de los discípulos.
Fue comisionado como testigo viviente, una persona cuya vida ahora hablaría más fuerte que cualquier sermón. No necesitaba elocuencia ni formación. No necesitaba palabras pulidas ni argumentos filosóficos. Solo necesitaba su historia, el antes y el después crudo e innegable. Esto es lo que hace tan peligrosa la testificación. Las fuerzas del miedo y del control pueden tolerar teorías, soportar debates y resistir la lógica, pero no pueden resistir una vida que ha sido visiblemente transformada. Esta es la esencia del testimonio auténtico. Mientras caminaba por las regiones que antes lo evitaban, la gente veía más que a un hombre cambiado. Veía un símbolo del poder en acción. No se trataba solo de que hablara de Jesús. Era que su misma existencia contradecía todo lo que la oscuridad había estampado en él. Vecinos y extraños no solo escuchaban, se maravillaban. Este tipo de testimonio atraviesa la duda y sacude la imaginación porque está enraizado en la realidad, no en la retórica. En medio de esos encuentros, otra verdad se hizo evidente: la verdadera autoridad no se aferra a la comodidad ni a lo familiar. La multitud junto al mar había elegido retirarse a la seguridad de lo conocido. Habían elegido comodidad sobre confrontación, pérdida sobre transformación, familiaridad sobre libertad. Pero este hombre eligió la misión sobre el margen. Él abrazó su restauración no como una bendición privada, sino como una declaración pública de lo que es posible cuando el verdadero poder se encuentra con una vida humana. Y este es el desafío que resuena a través del tiempo. El poder real no se esconde en lugares seguros. No se esconde en lo familiar ni en lo predecible. El poder real invita a la transformación y luego la envía al mundo. Así que la pregunta permanece delante de cada oyente, de cada testigo, a través de las generaciones. ¿Elegirás la comodidad o elegirás la misión? ¿Dejarás que el miedo decida tu historia? ¿O permitirás que tu transformación se convierta en un testimonio que sacuda las fortalezas de cada mundo al que entres?